un marco de referencia centrado en el centro de masa del objeto o del cuerpo rígido. Terminamos de sacar los momentos de inercia. Entonces ahora nos viene a tocar sacar los productos de inercia. Ok. Entonces, ahí va. Entonces, de este lado, hacemos una nueva hoja. Hoy ya es... Esto va a ir hasta abajo. Hoy es 17 de enero del 22. Ustedes son el grupo 81. Ok. Tenemos aquí esta parte. Dinámica de robots. Aquí está. Y aquí va. Entonces, ahí va pues. Déjenme agarro por acá. Un poquito combustible. Y ahí va. Entonces, la clase pasada nos quedamos en momentos de inercia. Aquí están, vistos desde un marco de referencia del centro de masa. Ya sacamos momentos de inercia. Hoy nos toca sacar los productos de inercia. Y ahí va. Entonces, para los productos cruzados, vamos a tener que los podemos conseguir de la siguiente manera. Nos quedan, por ejemplo, ya vimos las fórmulas anteriores, el IXC, ándale, el XY. Por acá tronó el teléfono. Ok. Aquí está mi... Ahí se va a caer. Por ejemplo, el IXY con respecto al centro de masa, acuérdense que ya lo habíamos despejado, va a quedar IXY con respecto al marco de referencia arbitrario, menos M por XC, YC, que son exactamente los mismos que tenemos acá. Entonces, tenemos que esto sería igual a I visto desde XY, desde el marco de referencia A, que si no mal recuerdo, estos son los productos de inercia, entonces va a quedar M igual M omega L sobre 4. Vamos a ver dónde dejé acá la matricita. Estamos buscando el XY, que es este de aquí, el primerito abajo, de la primera columna, el segundo renglón. Primer columna, segundo renglón, es este. Ok, este de aquí. Entonces es MW omega sobre 4. Entonces pasamos para acá, MW omega sobre 4, menos la masa por XC, que habíamos quedado que era omega sobre 2, por YC, que habíamos quedado que era L sobre 2. Esto te queda M omega L sobre 4 menos M omega L sobre 4 igual a 0. Y básicamente va a pasar lo mismo para los otros productos de inercia. Evidentemente, IYX con respecto a C, pues sería IYX con respecto a menos lo que viniera siendo MYC XC. Y pues esto sería, este es lo mismo, entonces M omega L sobre 4 menos M por L sobre 2 por X sobre 2 y pues esto es claramente 0. Entonces para los que tienen el mismo, los mismos subíndices, pues es el mismo proceso. Luego pasamos de este lado, tendríamos el I XY, el XZ con respecto a C, que sería IXZ con respecto a menos M por XC por ZC. Ese lo pueden verificar en su matriz
en su tensor de inercia. Sería la masa por X por Z sobre 4 menos M por XC, que sería omega sobre 2, por ZC, que es H sobre 2. Esto pues también es claramente igual a 0. Acuérdense que XC, YC y ZC habíamos dicho que eran el punto del centro de masa o un vector que va desde A hasta el centro de masa. Entonces digamos es que es la distancia desde, vamos a ponerlo así, es la distancia o el vector del origen de A al origen de C y venía dado por un vector XC, YC y ZC. Entonces básicamente X, Y y C son las coordenadas del centro de masa vistas desde el marco de referencia. Y nos falta la última combinación que es la YZ. YZ con respecto a C. Esto me quedaría como YZ vista desde A menos la masa por YC por ZC. Esto me va a quedar la masa por L por H entre 4 menos la masa por YC que vale L sobre 2. Acuérdense que esto habíamos quedado que estaba en el centro geométrico del paralelepípedo. Si es un paralelepípedo, no sé, es un prisma rectangular. Y esto habíamos quedado que era W sobre 2, L sobre 2 y H sobre 2. Para que no se les olvide dónde saco los YC y los ZC. H sobre 2 y pues esto también queda claramente 0. Que se note que es multiplicación. Que se note. Ahí está. Y entonces debemos de llegar a que con todos estos elementos llegamos a que el marco, ¿cómo se dice? El tensor de inercia visto desde el marco de referencia C es este de acá. 3, 6, 9. Aquí está. Les debe quedar como m h cuadrado más l cuadrado sobre 2. En el siguiente es m omega cuadrado más h cuadrado sobre 2. Y en el último es m por l cuadrado más omega cuadrado sobre 2. Y todos los demás elementos son ceros, viles y vulgares. Ok. Y entonces... ok. Según yo... Bueno. Acá está. Y acá está. Ok. Entonces, ya que tenemos esta parte, hay que revisar un poquito las propiedades de los tensores de inercia. Vamos a poner esto por acá. Y aquí va. Entonces, dice así. Vamos a poner aquí las propiedades de los tensores de inercia. De los tensores de inercia. Y dice más o menos así. De lo que hemos visto, vamos a tomar en cuenta que pues, el tensor de inercia básicamente va a depender de dos cosas. Va a depender de la distribución de la masa, que regularmente vamos a tener densidades constantes, entonces regularmente eso no va a ser un problema por lo general. Vamos a tener que depende de la geometría del cuerpo y depende de el marco de referencia desde el cual se esté midiendo la inercia. Ok, entonces... ok,
Entonces, pues bueno, vamos a repasar un poquito las consecuencias que esto va a llevar. Entonces, la primera de esas consecuencias va a ser la siguiente. Vamos a tener que si dos ejes del marco de referencia forman un plano de simetría, para la masa del cuerpo, entonces, si se cumple lo primero, entonces los productos de inercia con componentes perpendiculares, porque acuérdense que no es lo mismo perpendicular que normal, al plano de simetría, son nulos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a suponer que tenemos por acá un marquito de referencia de este lado y por acá tenemos nuestro último eje. Este sería X, este de acá sería Y y este de acá sería Z. Ok, vamos a suponer entonces que el plano XY forman un plano de simetría, es decir, todo este plano de acá este de acá, ese plano de ahí es un plano de simetría, de manera que de alguna manera el objeto se ve igual, digamos, ¿cómo lo podremos poner para que sí se vea así? Digamos que tengo un objeto de aquí a acá, acá está, y a partir de donde topa con este coso de simetría, se ve igualito de arriba o hacia abajo. Ok. Lo que nos va a decir entonces que los componentes, los productos de inercia que tengan componentes perpendiculares, es decir, si ustedes tenemos que el plano XY es un plano de simetría, entonces tendríamos que los productos de inercia que contengan componentes perpendiculares al plano, en este caso la única componente perpendicular es la Z, entonces lo que vendría siendo el XZ, el YZ serían iguales a cero. La demostración no está como... No es trivial, entonces por ahorita pues, les voy a tener que pedir que me crean, porque esto en principio lo debieron de ver en su curso de cuerpo rígido, pero ya estuve investigando y creo que tampoco está en el temario de cuerpo rígido, entonces está raro. Porque insisto, para esta clase, para esta unidad, en principio teníamos que tomar nada más 5 horas, entonces esta debería ser creo que la última o la penúltima clase de inercia. Pero bueno, así la vida. Ok, entonces si tenemos planos de simetría, los planos que sean o los que tengan componentes, los productos de inercia que tengan componentes perpendiculares al plano de simetría van a ser nulos. ¿En qué sentido lo tenemos acá? Creo que de este lado se puede ver, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el XY, XZ. Y vamos a ver que en este caso teníamos, con respecto al centro de masa, teníamos planos de simetría
si pusiéramos nuestro cuadrito en el centro de masa, tendríamos al final del día un rectángulo, prisma rectangular, y teníamos nuestro marco de referencia justo en el centro, lo cual implicaba que de alguna manera teníamos planos de simetría en lo que viniera siendo el XY. También teníamos un plano de simetría en el plano XZ y teníamos también un eje de una simetría en el plano XY, que sería este de acá. Por lo tanto, todos los productos de inercia tenían que ser nulos, que es lo que tenemos acá. Todos los productos de inercia tenían que ser nulos y solamente quedaron los momentos de inercia pues principales, ¿no? Ok, entonces como primera propiedad de los tensores de inercia. Segunda propiedad, vamos a tener que ahí va, vamos a tener que los momentos de inercia, lo que viniera siendo IXX, IYY y IZZ, estos van a ser siempre mayores que cero, siempre. Pero los productos de inercia, IXY, IXZ y IYZ, estos no tienen ninguna restricción. Pueden ser mayores que cero, pueden ser menores que cero o pueden ser iguales que cero. Vamos a ver por acá. La tercera propiedad y dice acá. Esto también va a ser complicado, pero bueno, ni modo. Dice acá, los autovalores es una propiedad matemática que se ve en álgebra lineal. ¿Se acuerdan de autovalores? A veces los usan o los usan directamente como eigenvalores. Porque pues es alemán, ¿no? Bueno, básicamente los autovalores de este tensor de inercia son los valores, son los momentos principales del cuerpo. Son los momentos principales del cuerpo rígido. Ahora bien, estas son como las propiedades más importantes de los tensores de inercia, pero al menos dentro de esta rama o dentro de la robótica, lo más común es que no se calculen directamente los tensores de inercia, puesto que hay demasiadas variables en juego, tomando en cuenta ya las torcas y las fuerzas que ponen en movimiento al robot. Entonces, ya en la práctica, según la literatura, lo que se hace es directamente medir los tensores de inercia con un péndulo de inercia, que, pues bueno, nombre bien creativo, ¿no? Mm, entonces, pues básicamente revisa esta parte para que sepan cómo se calculan tanto numéricamente como cómo influyen estas cosas o cómo la geometría puede modificar estas cosas para que vean ustedes también cómo miden sus tensores de inercia o cómo mide su herramienta los tensores de inercia o la inercia de cada una de las partes de su robot. Pero regularmente todo se hace de manera numérica, computacional y con herramientas cada vez más precisas. Entonces es un poquito de cultura general. Y con esto terminamos la primera parte de la unidad 1. Eventualmente vamos a llegar a calcular los tensores de inercia de un robot, pero para llegar ahí primero tenemos que ver los modelos de Newton y de Euler-Lagrange. Entonces,
Pues bueno, hay que empezar con la unidad 2. Déjenme, pongo acá el acordeón para que no se me olvide nada. Ok, ahí va pues. Y entonces, pues vamos a empezar con la unidad 2. Vamos a verlo por acá y ahí va. A ver si también ya les voy dejando sus tareas para que no se les junten. Unidad 2. Y ahí va. Esta es modelo de manipuladores en movimiento. Y va de nuevo. Vamos a empezar. Bueno, la numeración va a ser un poquito rara, pero ahí va. Ok, bueno. Entonces sería el tema 2.1. Es que sí va a ser un choro porque dinámica, no sé si con ustedes tenemos que ver trayectorias. Bueno, pero ahorita va a ser así. 2.1, sí, y ahí va. Entonces, esto de acá, el tema va a ser las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y vamos a empezar con el tema 2.1.1, que es básicamente una introducción o una motivación para estudiar este tema. Ok. Básicamente, ¿para qué nos van a servir las ecuaciones de Euler-Lagrange? Las ecuaciones de Euler-Lagrange son una formulación equivalente a las formulaciones de Newton en principio. Con la diferencia de que las ecuaciones de Newton están basadas en el principio de acción-reacción y de conservación de fuerzas. Y sin embargo, bueno, y las ecuaciones de Euler-Lagrange están basadas en un principio quizás un poquito más consistente o más conocido, que es el principio de la conservación de la energía. Lo interesante de esto es que muchas veces las ecuaciones de Newton son sencillas o son fáciles de resolver o son la herramienta más apropiada que tenemos cuando tenemos sistemas sencillos, cuando tenemos sistemas de un solo cuerpo, sistemas de una partícula, que están sujetos a pocas fuerzas. Y entonces, pues sí resulta mucho más sencillo utilizar las ecuaciones de Newton. El problema es que las ecuaciones de Newton se complican de manera exponencial conforme vas añadiendo factores al sistema, que si le vas añadiendo sobre todo cada vez más cuerpos que no son puntuales, o partículas que no, pues sí, ya no se trata de la dinámica de una partícula, sino la dinámica de un cuerpo. Empiezas a meter torcas, empiezas a meter fuerzas de gravitación entre cuerpos, fuerzas de atracción, fuerzas electromagnéticas. Y cada una de esas cosas es un término que tienes que ir añadiendo a las ecuaciones de Newton. Lo cual, insisto, complica las cosas sobre cómo vas a analizar el sistema. La ventaja que tienen sobre las ecuaciones de Euler-Lagrange sobre las ecuaciones de Newton es que nada más necesitas calcular o nada más necesitas conocer la energía del cuerpo en el sistema en el que lo estás midiendo, lo cual regularmente resulta ser mucho más fácil para sistemas de múltiples cuerpos sometidos a la influencia de diferentes fuerzas. Entonces, esta formulación resulta más fácil de hacer para sistemas multipartículas, sistemas de varios cuerpos. Y sobre todo las formulaciones de Euler-Lagrange están muy interesantes porque, bueno,
las ecuaciones de Newton o el método de Newton está basado o está pensado para ser utilizado en un espacio tridimensional euclideo, el normalito, en el plano, perdón, en el espacio x, y, z. Y las ecuaciones de Euler-Lagrange resulta y resalta que se pueden mover a coordenadas generalizadas, lo cual hace que tu planteamiento sea independiente del marco de referencia en el que lo estés, en el que lo estés planteando, lo cual pues, también le da otro plus a ¿cómo se dice? A este sistema de ecuaciones, este método de conseguir, de plantear, de modelar el movimiento de un cuerpo sobre el modelado de Newton. Entonces ahí va. En general, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver esto de la siguiente manera. Vamos a tener un sistema como el que vemos en la figura. Este sistema, la verdad, favorece a Newton, pero se utiliza para que vean que las formulaciones son equivalentes. Y ahí va. Yo tengo un sistema, tengo por aquí mis ejes coordenados, este va a ser mi X, este va a ser mi Y. Y voy a tener una partícula en este sistema. Esta partícula vamos a suponer que está sujeta a dos fuerzas. Vamos a suponer que está sujeta a una fuerza hacia arriba, por ejemplo la resistencia del aire. Y vamos a suponer que hacia abajo está haciendo efecto la fuerza de gravedad, que ya sabemos que es la masa por la gravedad o masa por aceleración. Ok, entonces, si yo quisiera conocer cómo es la dinámica de este cuerpo, pues desde el punto de vista de Newton, tenía un profe que así decía, no decía Newton, decía Newton. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero él decía Newton. Y entonces tendríamos que decir que la suma de fuerzas sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. En este caso, el cuerpo solo se mueve en Y, entonces tendríamos que decir que es la masa por la aceleración en el eje Y. Y entonces tenemos que la suma de fuerzas que actúan sobre este cuerpo serían la fuerza de resistencia del aire hacia arriba y la fuerza de gravedad hacia abajo. Y esto sería m por y, dos puntos, la doble derivada de y con respecto al tiempo. Entonces tendríamos la fuerza menos la masa por la gravedad, sería igual a my, dos puntos, parece una jirafita, ¿no? Bueno, y entonces esto ya nos daría, de alguna manera, la dinámica del cuerpo. Ya me está diciendo cuál va a ser la aceleración en cada momento del tiempo. Y como nota, pues ya de aquí esto se convierte en una ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria es de segundo orden. Y del tipo, esto nos quedaría y2' igual a una cierta función, una cierta fuerza F, sobre m menos una constante g y ya está, ¿no? Y esta ecuación diferencial ustedes ya la pueden resolver para obtener una función y de t que les diga la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo t. Y al final del día resuelve su problema. Bueno, pero ¿qué pasaría si yo reescribo esta cosa un poquitito diferente? Ahí les va. Vamos a jugar un poquito con esa ecuación de ahí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a jugar primero con este término. Vamos a considerar my. Vamos a ponerlo aquí para ir haciendo los apuntes. Pero vamos a reescribiendo. Podemos poner esto
my dos puntos yo lo pudiera poner como la derivada con respecto al tiempo de my punto, para una masa constante. Y esto yo todavía pudiera ponerme más quisquilloso y escribirlo como la derivada con respecto al tiempo parcial con respecto a la parcial de y de lo que viniera aplicando de 1/2 de y punto al cuadrado. Si se fijan, esta cosa de aquí es la derivada con respecto a y punto. Imagínense que yo esto lo tuviera como la parcial con respecto a x, y, z, w, alfa, beta, gamma, p. La parcial con respecto a p, cambiando el nombre del área. Y punto lo voy a cambiar el nombre a p. 1/2 de p cuadrada. Y esto no sería otra cosa que eso sería lo mismo que p, ¿no? Donde dijimos que p es y punto, que es lo que tenemos acá. Eso es lo mismo que p, que sería y punto. Ok. Pero esto de aquí no es otra cosa que la derivada con respecto al tiempo de la parcial en la parcial de y punto de 1/2 de la velocidad al cuadrado. Y perdón, aquí me faltó 1/2 de my punto. De my punto, esto sería lo mismo que mp cuadrada, sería lo mismo que mp, y esto es mp. Y eso no es otra cosa que mb cuadrada. Y mb cuadrada es la energía cinética de la partícula, si ustedes lo recuerdan de su curso de física. Entonces, esto de acá no es otra cosa que... voy a ponerlo aquí. Esto es lo mismo que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esta es la energía cinética de la partícula. Por lo que entonces esto de acá yo lo voy a llamar una K gorrito. Órale pues. Esto ya está, esto ya está y esto ya está. Y entonces esto yo ya lo puedo poner como la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética con respecto a y punto. Y luego vamos a reescribir el otro término. Vamos a reescribir el otro término, que es la masa por la gravedad, y la vamos a dejar esto de la siguiente manera. Yo esto lo pudiera poner como la parcial con respecto a y de una función mgy. Si se fijan, al derivar con respecto a y, esto nos quedaría mg parcial de y en parcial de y, que es un 1, y esto nos quedaría mg, que es lo que tengo acá. Pero la masa por la gravedad, por la altura o la posición a la que se encuentra un cuerpo con respecto al piso, no es otra cosa que la energía potencial. Vamos a llamarle a esto, si se lo ponen así, sí. Esto sería la parcial en la parcial de y de la energía potencial. Porque esto de aquí, porque m por g por y, es el famosísimo mgh, que no es otra cosa que la energía potencial gravitacional. Y entonces esto de acá te queda como la parcial de P gorrito en la parcial de Y. Ok, con estas modificaciones, entonces podemos reconfigurar la ecuación de movimiento de la siguiente manera. Yo lo que tenía era la masa por la aceleración igual a la fuerza menos mg, pero dijimos que my dos puntos yo lo podía cambiar por
la derivada del tiempo de la parcial de energía cinética. Entonces esto me queda la derivada en el tiempo de la parcial de la energía cinética con respecto a la velocidad. Y esto sería igual a la fuerza menos mg, que yo ya sé que mg lo puedo cambiar como, por acá va a quedarme, esto me va a quedar, ok, menos mg. Ok, después voy a tener que definir esta cosa acá. Ok, si no, pues ya sé que me faltó un signo ahí. Ok, menos mg, que sería menos la parcial de p en la parcial de y. Bueno, pues entonces vamos a cambiar un poquito esto y vamos a decir entonces que f va a ser igual a dn de t por la parcial de k en la parcial de y punto menos la parcial de la energía potencial en energía de y. Y ahora vamos a definir una cosa de este lado. Vamos a poner aquí una definición ahí medio mafufa, que va a ser la definición de un lagrangiano. Vamos a definir como el lagrangiano de un sistema de la siguiente manera. El lagrangiano va a venir siendo la resta o la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Llámese un medio de my punto cuadrado menos mgy. Bueno, pues entonces resulta que si esta es la definición de lagrangiano, pues entonces yo pudiera sacar la parcial de lagrangiano con respecto a y punto y me quedaría m y dos puntos y pudiera yo sacar la parcial de lagrangiano con respecto a la parcial de la posición y lo que me vendría quedando sería menos mg, y esto no es otra cosa que la parcial de la energía potencial entre la parcial de y. Es lo mismito. Bueno, pues dado que yo ya conozco esto, pues entonces resulta y resalta que my dos puntos es lo que yo había visto acá. La parcial de y en p es esta de acá. Es buena esta cosa. Bueno, ni modo. Y entonces, y esto es my y no es otra cosa que la parcial de la energía cinética con respecto a y punto. Y entonces puedo expresar toda la ecuación en términos de una sola cantidad a estudiar, que es el lagrangiano, que es la energía básicamente. Que la fuerza es igual a la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano sobre la velocidad menos la parcial del lagrangiano en la parcial de la posición. Y esta de ahí, esta que acabamos de encontrar por acá, estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange, que como acabamos de ver, son completamente equivalentes o que las dedujimos a partir de las ecuaciones de Newton. Por lo tanto, la dinámica que nos den unas y otras debe de ser exactamente la misma. Y las ventajas, pues bueno, las iremos viendo conforme vayamos aumentando los temas, pero yo pienso que por ahorita aquí la vamos a dejar. Déjenme pauso esto.